Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que tiene que hacer River, o por lo menos a lo que están tratando de hacer los dirigentes de turno en este momento, en relación a la renovación de contrato de Santiago Lencina, este juvenil del más grande, la próxima gran joya del elenco de Núñez, cuyo contrato termina en menos de un año y medio y obviamente no se le puede escapar al millonario bajo ningún punto de vista. La idea, como sucede normalmente con los juveniles, es que la prolongación de los vínculos se dé un año antes o un poco más de tiempo de que justamente se terminen los contratos, como para que no se corran riesgo en relación a que se vaya libre con el pase en su poder. Porque más allá de que todos los chicos siempre se pronuncian a favor de querer romperla con la camiseta del equipo más grande del fútbol sudamericano, de que aman a River, de que son hinchas del millonario, con los últimos antecedentes, y a pesar de que todos queramos que Lencina le vaya bien, y por lo menos en mi entender todos queremos que sea titular hoy en día por el rendimiento que está teniendo, tampoco no podemos agarrar de que como es hincha va a querer estar en el millonario por 4 o 5 temporadas. Hay que hacerle un contrato con una cláusula de rescisión correspondiente, y eso es lo que de acá en los próximos 2 meses aproximadamente tratará de hacer la dirigencia de River con el representante del jugador. Además te vamos a estar contando en definitiva cuál es la historia de este chico, que en estos 2 primeros partidos del torneo clausura ha sido la gran figura del equipo de Gallardo. Empecemos. Vamos a comenzar dando la información hoy en día que hay en relación al caso de Santiago Lencina. Después me voy a meter un poco en su actualidad futbolística, no puntualmente hablando de los números que ha tenido en las primeras 2 jornadas, sino haciendo referencia más que nada a lo que piensa Gallardo de él. Recordemos que hubo una modificación en lo que respecta al lugar que ocupa dentro del campo de juego, si comparamos lo que fue su actuación en la primera jornada frente a Platense y lo que fue la segunda fecha frente a Instituto. Y después nos centraremos básicamente en cuál es la nueva política de renovaciones de contrato de juveniles que ha tenido River, por lo menos en el último tiempo, y que seguramente también aplique a la hora de prolongarle la estadía en el club a este chico en cuestión. Santiago Lencina tiene 19 años, es decir, ya estaba en una edad como para empezar a probar suerte en primera división. Después íbamos a ver, dependiendo de su rendimiento, si iba a ser constante su titularidad o si en definitiva iba a alternar, algo que normalmente puede llegar a suceder con los chicos que todavía son muy jóvenes. Sin embargo, su rendimiento hizo que no quedara ningún tipo de duda en que hoy es un jugador fundamental, sobre todo en el ataque, y en equilibrar la mitad de la cancha del equipo conducido por el muñeco. El contrato de Lencina hoy por hoy es hasta el 31 de diciembre del 2026, es decir, que termina dentro de poco menos de un año y medio. Por lo pronto, teniendo en cuenta lo que sucedió con el caso de Echeverri, donde las negociaciones para renovarle el vínculo en su momento al Diablito fueron a finales del 2023 y el jugador terminaba contrato a finales del 2024, llegó una oferta del Manchester City y eso hizo que el futbolista en cuestión no tuviera posibilidades básicamente de renovar el vínculo, porque él mismo lo dijo públicamente, y eso es lo que terminó de alejar al jugador del hincha, que en ese entonces lo amaba. Con Lencina no quieren correr ningún tipo de riesgo en ese sentido. Quieren renovarle el contrato antes de que pueda terminar este semestre. Inclusive yo me atrevería a decir que hubiera sido bastante mejor prolongarle el vínculo antes de que se convirtiera en un jugador titular, porque si bien es cierto que quizás lo que tenía que ver con el salario del futbolista cambia, porque no es lo mismo firmarle un contrato a un jugador que es una pieza fundamental que a un futbolista de recambio, la realidad es que ahora es probable que el representante del chico, no puntualmente el futbolista, porque la realidad es que hoy el jugador de 19 años se va a dejar llevar por lo que diga su representante claramente, es lo que hacen todos los juveniles, y lo más probable es que River tenga que negociar con el agente deportivo del jugador una suba importante salarial, que obviamente River debe darle sin ningún tipo de discusión. La idea por lo pronto es renovarle el contrato por 2 años más, es decir, hasta diciembre del 2028, y que quede blindado con una importante cláusula de rescisión. Hoy la cláusula del jugador es de 30 millones de euros, que aumenta a 35 millones a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases en Argentina. Teniendo en cuenta lo que ha sucedido últimamente con Echeverri y con Mastantuono, cada vez que un juvenil de River tiene una actuación más que preponderante en primera,
esa buena actuación llega automáticamente a los ojeadores y a los buscadores de los equipos más importantes del fútbol europeo, porque ya no te viene a buscar futbolistas el Sevilla, la Fiorentina, el Betis, equipos de segunda línea del fútbol de Europa, sino que ahora los que preguntan son los máximos exponentes a nivel clubes del viejo continente, y obviamente contra ofertas que pueden llegar a ser esos equipos no puedes hacer absolutamente nada. Por eso mismo es obligación de la dirigencia renovarle el contrato a Lencina hasta 2028 antes de que finalice este 2025. El nivel de Lencina en estas 2 jornadas obviamente que hace que el hincha presione un poco más a la hora de que se dé esta renovación. Si bien es cierto que ya querían desde hace tiempo que el juvenil jugase en primera, recordemos que debutó en la máxima categoría de River el año pasado en el único partido en el cual no estuvo ni Martín de Michelis ni Marcelo Gallardo en el banco de relevos. Aquel duelo con Unión que se dio una jornada después del último encuentro de Michelis, que fue contra Sarmiento con aquel golazo de Mastantuono de tiro libre, y una semana antes de lo que fue la vuelta de Gallardo en el empate 1-1 frente a Huracán en el Monumental. Ese día Marcelo Escudero fue quien hizo debutar al chico en el duelo en el cual el Millonario empató 0-0 contra Unión en Santa Fe. Posteriormente hubo mucho tiempo en el cual no fue tenido en cuenta en primera por parte del muñeco. Sabemos que en la segunda mitad del año pasado Gallardo prácticamente no le dio lugar a los juveniles, pero en este 2025 cambió la cosa. Es cierto que cuando fue titular contra Lanús, que fue por la jornada número 6 del torneo de apertura, después nuevamente fue dejado un poco atrás por parte del DT, teniendo en cuenta que decidió contar básicamente con Mastantuono, que volvía de jugar el Sudamericano Sub-20, y con las recuperaciones que en ese momento se habían dado tanto del Piti Martínez como de Maxi Mesa, que habían comenzado el año lesionados. El hincha obviamente cuestionó esta decisión de Gallardo, no tanto porque el jugador no sea titular indiscutido, sino por el hecho de que todos estaban teniendo posibilidades y la realidad es que Lencina no estaba sumando siquiera un minuto en la máxima categoría de River. De cara a lo que fue el Supermundial de Clubes con el primer semestre ya finalizado, lo que decidió el muñeco es que Lencina, junto con otros 2 juveniles, Constantini, que también ya debutó primera, y Dadín, que esperemos que lo haga en el corto plazo, se subieron al avión junto con la delegación para formar parte de la lista definitiva del más grande en el torneo que se llevó a cabo en Norteamérica. No jugó ni un minuto, se sabía que no iba a tener tiempo dentro del terreno de juego, pero por lo menos se dio el lujo de viajar y formó parte de la delegación justamente de los entrenamientos y se pudo aclimatar un poco a lo que es el plantel de primera. Ya con vistas a esta segunda mitad del año, Gallardo no perdió el tiempo y en la primera jornada ante Platense lo puso como titular. ¿Cuál fue la gran diferencia entre el primer compromiso frente al Calamar y lo que se dio en la segunda jornada frente a Instituto? Que contra Platense Lencina jugó prácticamente de interior por el costado izquierdo. Si bien es cierto que no es una posición que desconozca porque en reserva lo ha hecho en un par de oportunidades, obviamente tiene que jugar a perfil cambiado porque él es diestro y tiene que aclimatarse más a lo que es el equilibrio en la mitad de la cancha, teniendo en cuenta que Gallardo piensa que los 2 mediocampistas internos que acompañan a Enzo Pérez en el centro del terreno de juego tienen que ser 2 jugadores que sepan perfectamente el momento en el cual hacer los relevos al número 5 y estar todo el tiempo en constante atención, teniendo en cuenta que tienen que ser los mejores ubicados y los que le den equilibrio a esa mitad de la cancha. Mientras que en el partido contra Instituto, donde marcó 2 goles y fue una de las grandes figuras, se desempeñó como extremo por el costado derecho, básicamente el lugar donde jugaba Mastantuono. Ahí quedó al perfil cambiado, teniendo en cuenta que como es zurdo, engancha y puede acomodar bien la pelota a su gusto y placer, y además es el lugar donde normalmente jugaba en la reserva, más allá de que normalmente al jugar como número 10 a veces hasta se desempeñaba de enganche, no haciendo las veces del clásico enganche histórico de River, pero sí jugando como mediocampista ofensivo. Teniendo en cuenta todo esto, habrá que ver cómo lo termina de utilizar Gallardo en la primera de River, pero da la sensación que como jugó frente a Instituto parecería ser su lugar ideal. La nueva política en lo que respecta a renovaciones de contrato y primera firma de vínculos de algunos juveniles de River hace que ahora todos los futbolistas básicamente siempre firmen un contrato por 2 años, en el caso de Lencina sería una extensión, como dije antes, hasta el 31 de diciembre del 2028, y que la cláusula de rescisión
sea de 100 millones de euros, que es cierto que no deja de ser un número simbólico. El propio Marcelo Gallardo, en la conferencia de prensa luego de la goleada frente a Instituto en Córdoba, declaró que ese valor es para hacerle entender a los jugadores que son muy importantes para el club, más allá de que algunos quizás no sumen la cantidad de minutos correspondientes. La realidad es que es básicamente imposible que venga un equipo europeo y ponga 100 millones de euros por un futbolista que no ha salido del fútbol argentino o que prácticamente no ha tenido minutos en primera. Pero aún así es una manera de, primero, blindar a las máximas joyas que por hoy tiene la institución de Núñez, y además de que de esa forma River tendrá el 100% de la consideración a la hora de negociar, teniendo en cuenta que, como pasó con el caso de Etcheverry, su cláusula era de 25 millones de euros y como el jugador no quiso prolongar el contrato, prácticamente River, a un año de que se fuera libre con el pase en su poder, tuvo que aceptar todas las condiciones que le puso el Manchester City, que fueron primero pagar 15 millones de euros y los 10 millones restantes recibirlos por cuotas a medida que el futbolista fuera disputando 8 partidos, ya sea en River o en cualquier otra parte del mundo. De hecho, hoy River todavía no ha terminado de cobrar la totalidad del dinero que debería haber recibido por Etcheverry, por el simple hecho de que en el último tiempo ha jugado poco y nada con el conjunto inglés. Cuando vuelva a tener actividad, ya sea en Inglaterra o en algún otro conjunto del planeta, ahí River terminará de cobrar lo que todavía tiene que recibir por la transferencia que se dio en ese momento a finales del 2023. Por lo pronto, hoy hay 4 futbolistas del actual plantel conducido por Gallardo que tienen cláusulas de rescisión de 100 millones de euros. 2 de ellos firmaron sus primeros contratos en River. Uno es Bautista Adín, que fue quien encabezó la lista de estas cláusulas de rescisión millonarias, y el otro es Alex Wojcicki, futbolista que llegó como refuerzo, no sé si llamarlo flamante incorporación, porque en un momento se creyó que iba a jugar en reserva, pero últimamente ha estado entrenando con la primera. Veremos cómo lo termina utilizando Gallardo y si termina teniendo actividad en esta segunda parte del año, mientras que los otros 2 casos son de jugadores que ya han jugado bastante en primera división. Uno en River no, que es Lautaro Rivero, que lo contrató el más grande haciendo uso de la cláusula de repesca por parte de Central Córdoba, teniendo en cuenta que estaba cedido en el conjunto santiagueño hasta finales de este año, pero decidieron traerlo 6 meses antes de que finalizara su cesión. Y el otro es Facundo Colidio, que ya lo conocemos todos, que para muchos es el delantero en caso de que en un futuro River tenga que vender por muchos millones, él sea el transferido. De esa manera River podría recibir un monto importante. Obviamente, vuelvo a repetirlo, 100 millones de euros no, nadie va a pagar esa suma por un jugador que hoy está en el fútbol argentino, pero por lo pronto es una manera de que los pibes entiendan que son muy queridos en el club, y Santiago Lencina va camino a ser el 5º futbolista a firmar una cláusula millonaria. Es muy probable que además haya otros chicos, como los casos de Agustín Obregón, el mismo Juan Cruz Mesa. Se ha hablado de Ian Subiabra, aunque lo veo un poco más lejano, que cuando también firmen las respectivas renovaciones de contrato, seguramente lo hagan por 2 años más, dependiendo de cuándo terminan los vínculos cada uno de ellos, y con cláusulas de rescisión de 100 millones de euros. Lencina es un jugador que la viene peleando desde abajo desde hace muchísimo tiempo y finalmente ahora tiene la posibilidad de demostrar en primera. En reserva ya hace tiempo que venía teniendo un nivel bastante constante y fue parte del equipo que el año pasado consiguió el bicampeonato, logrando el segundo torneo de proyección en diciembre del 2024 y posteriormente ganándole la final del Trofeo de Campeones de la Reserva al Club Atlético Vélez Sarsfield. De hecho, de los mediocampistas que jugaban en aquel equipo, fue el único que quedó, teniendo en cuenta que el resto fue todo cedidos a préstamo a distintos clubes del fútbol de nuestro país. Por lo pronto, Gallardo ya lo tenía visto también desde hace bastantes meses. De hecho, más allá de que el debut de él en primera haya sido de la mano de Marcelo Escudero, hubo un guiño por parte del actual entrenador del elenco de Núñez hacia el técnico de la reserva en este entonces, como para que el chico tuviera esos pocos minutos. Después, como dije antes, no lo tuvo en consideración en el resto del semestre, no hay que dejar de lado eso, y así como también dije que ahora el muñeco le está dando un lugar más que preponderante a los chicos del club, cuando llegó al elenco de Núñez claramente tenía otros objetivos y la principal meta era que el equipo se convirtiera en un conjunto sólido defensivamente, y por eso mismo siempre apostó a los refuerzos. De hecho, trajo 3 de 4 incorporaciones en ese primer mercado de pases para acomodar la línea defensiva y no apostó a los juveniles en ese momento. Es por eso que Lencina tuvo que seguir remándole en la reserva, pero en el primer semestre tuvo un nivel más que preponderante. De hecho, una de las razones, creo yo, por las cuales la tercera división de River no pudo alcanzar nuevamente el torneo de la Copa Proyección fue porque los jugadores más importantes de la categoría, básicamente Lencina, Constantini y Dadín, tuvieron que formar parte de la delegación de River en el Supermundial
Mundial de Clubes de la FIFA, que obviamente es más importante que salir campeón en reserva, porque si bien los chicos se ponen contentos y la mayoría de los hinchas también estamos felices cuando se consiguen los logros en las distintas categorías juveniles, para el jugador en cuestión, en este caso por Alencina, es un salto mucho más importante el hecho de ya formar parte de la delegación de primera y más que nada en el Mundial de Clubes de la FIFA, más allá de que no jugó ningún minuto, que el hecho de quedarse acá en Argentina formando parte del plantel de la reserva, sabiendo que si viajaba a los Estados Unidos era muy probable que en el arranque de este segundo semestre ya iba a estar en la máxima consideración del entrenador, y eso es lo que finalmente sucedió. De cara a lo que van a hacer seguramente los próximos cotejos, yo a Alencina no lo veo saliendo del 11 titular bajo ningún punto de vista. Si ya de por sí Gallardo lo probó en dos sectores de la cancha, tanto como mediocampista interno por izquierda como extremo por el costado derecho, es porque va a utilizar todas las variantes posibles como para que sea titular. Obviamente después hay momentos de partido y seguramente el propio jugador en algún encuentro tenga un bajón de nivel, y en ese entonces obviamente hay que reemplazarlo. Para eso River tiene que tener una plantilla totalmente competitiva con dos nombres de jerarquía, ya sea con juveniles o refuerzos estrella, en cada una de las posiciones. Si la Encina no está bien en algún cotejo, debe ingresar alguien desde el banco que pueda reemplazarlo a su manera. Pero hoy es prácticamente imposible que el muñeco lo saque del 11 titular, teniendo en cuenta la preponderancia que ha tenido en estos primeros compromisos vistiendo la camiseta de River, y también que puede aportar su cuota goleadora. Y como ya he dicho en varias oportunidades, el muñeco necesita que los volantes que formen parte del plantel del equipo aporten sus respectivos goles y que no caiga únicamente eso en la responsabilidad de los delanteros. Se necesita absolutamente de todos para poder ganar cada uno de los partidos. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, el contrato de Santiago Lencina, hoy titular indiscutible en el equipo de Gallardo, termina el 31 de diciembre del 2026, es decir, dentro de menos de un año y medio, y el objetivo de la dirigencia es, en los próximos 2 meses, antes de que termine el año básicamente, prolongarle el contrato por 2 temporadas más hasta el 31 de diciembre del 2028, y que la cláusula de rescisión pase a ser como todas las cláusulas que se han firmado en el último tiempo, es decir, de los 30 millones de euros que hoy por hoy están estipulados a los 100 millones de la moneda europea, teniendo en cuenta que esa es la nueva política que hay, por lo menos en este momento, en la dirigencia de River en cuanto a la renovación de vínculos. Encina ha convertido 2 goles en el último duelo que jugó el más grande frente a Instituto, y va a seguir siendo titular en este conjunto de Gallardo. Al poder jugar en 2 sectores de la cancha, el DT lo considera un futbolista importante, y esperemos que de cara a los próximos partidos pueda mantener su lugar y cada vez que pasen los encuentros sea cada vez un futbolista más importante en lo que respecta a la columna vertebral de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.